Bienvenidos a una nueva edición del Ministerio Artios Biblia, donde multiplicamos obreros un libro bíblico a la vez. Seguimos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y de uno de los pasajes teológicos más importantes de la carta a los Colosenses, como es capítulo 1, versículos 15 hasta el 20. Permítame leer el pasaje y vamos a continuar con el estudio donde lo dejamos en el video anterior. Dice así, Colosenses 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Hemos dicho en el video pasado que este pasaje, debido a su profundidad, debido a su riqueza, debido a su contenido, no podemos abarcarlo por completo. Es imposible que profundicemos y lleguemos hasta el fondo del sentido de este pasaje. Estamos, como quien dice, nada más arañando un poquito en la superficie. Es un texto muy profundo. Me declaro incapaz de entenderlo en su plenitud. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo por tratar de interpretar uno de los pasajes cristológicos más ricos, más preciosos y más importantes de todo el Nuevo Testamento. Dijimos también en el video pasado que el tema central del pasaje es la divinidad y absoluta supremacía del Hijo. Es el Hijo del amor del Padre, del cual se habla en 1:14 y en 1:13, acerca del cual Pablo comienza a hablar en el versículo 15. ¿Cuál es la relación de este tema principal con el tema general de toda la carta a los Colosenses? El tema principal de 1 del 15 al 20, la divinidad y absoluta supremacía del Hijo. ¿Cómo calza, cómo embona con el tema principal de toda la carta, que es la plena suficiencia de Cristo y nuestra plenitud en Él? Bueno, desde mi perspectiva, esa plenitud que tenemos en Cristo, esa plena suficiencia de Cristo, provienen precisamente de quién es Él, de su divinidad y de su absoluta supremacía sobre todo y sobre todos. El tema teológico más importante, la doctrina principal de la carta a los Colosenses, es precisamente la cristología, la doctrina acerca del Señor Jesucristo, su persona y su obra, y repito, es uno de los pasajes principales en toda la carta en cuanto a este tema fundamental. Ahora, en el video anterior mostramos cómo el pasaje presenta dos cosas principales en el versículo 15 acerca de el Hijo. Primero, el Hijo es Dios. Y de hecho, no solo en el versículo 15, sino también en el verso 19 y más adelante en capítulo 2, versículo 9, Pablo va a enfatizar la misma idea. El Hijo es divino, el Hijo es Dios, Él es la imagen del Dios invisible, dice 1:15, en Él agradó toda la plenitud habitar, dice 1:19, idea que se va a repetir más adelante en capítulo 2, versículo 9. El Hijo es Dios, es la primera idea que presentamos en el video pasado, y la segunda es, el Hijo es supremo. La imagen del primogénito que Pablo presenta tanto en verso 15 como en verso 18. En verso 15, el primogénito de toda creación, y en verso 18, el primogénito de entre los muertos, apunta, como explicamos en el video pasado, no a su primacía temporal, sino a su primacía en rango, en dominio
en autoridad. No es el primer hijo nacido en el sentido de ser la primera criatura que Dios creó, sino que Él es el que tiene absoluto dominio y total supremacía sobre todo. De hecho, como vamos a ver en este video, no puede ser Él la primera creación porque Él es antes de todo lo creado. Dice el versículo 17, el Hijo es Dios y el Hijo es supremo. Su divinidad y su absoluta supremacía fue lo que expusimos en el video anterior. Ahora, en este video vamos a seguir manejando cómo el pasaje presenta esa idea principal con relación a la creación y con relación a la iglesia. La divinidad y absoluta supremacía del Hijo en los versículos 15 al 17 se presenta en relación con la creación. En los versículos 18 y 19 se presenta en relación con la iglesia, que más adelante vamos a ver es la nueva creación de Dios. Y en tercer lugar, se relaciona con la reconciliación en el versículo 20. Esa es la estructura, el bosquejo del pasaje que estamos siguiendo. Cómo la divinidad y absoluta supremacía del Hijo se relacionan con la creación del 15 al 17, con la iglesia que es la nueva creación 18 y 19 y con la reconciliación en el versículo 20. En este video vamos a exponer los dos primeros temas, las dos primeras relaciones del Hijo con la creación y con la iglesia. Hablemos entonces primero de la creación. El Hijo es supremo sobre la creación. Es lo que presentan los versículos 15 al 17. Y hay 4 razones por las cuales el pasaje nos muestra que el Hijo es supremo sobre la creación. Vamos a ir exponiendo cada una de estas razones. Pero primero, me gustaría que notemos la continua repetición de la palabra todo o toda o todas las cosas, como traduce la Biblia de las Américas, ahí en los versos 15 al 17, una y otra vez, Pablo utiliza esa palabra todo, toda o todas las cosas para mostrar que el Hijo, que Jesucristo, tiene absoluto dominio sobre la creación entera. De hecho, la frase en griego es ta panta, cuya traducción literal sería el universo entero. Él es el creador del universo entero, Él está por encima del universo entero, y esa frase tapanta se repite varias veces ahí en los versículos 15 al 17 para indicar, como ya dijimos, la totalidad del universo. Entonces, el Hijo es supremo sobre la creación. 4 razones. La primera, porque Él es creador. Así lo dice el versículo 16. Lo voy a leer de nuevo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El Hijo es supremo sobre la creación porque Él es el creador. El pasaje aquí en el versículo 16 está expandiendo Génesis 1:1. Allá al inicio mismo de la historia bíblica se nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí se nos dice que lo hizo en el Hijo y por medio del Hijo Jesucristo. La obra creativa de Dios fue realizada en y por medio de el Hijo. Ahora debemos notar en el verso 16 los pares contrapuestos que Pablo presenta cuando dice que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Esa es una dicotomía geográfica en cuanto a ubicación de lugar. Pero también hay una dicotomía, un par ahí contrastante entre cosas visibles e invisibles. Las visibles, podríamos suponer, son las de la tierra y las invisibles, las de los cielos. Y Pablo luego enumera una serie de seres que entran en esa categoría de seres invisibles o de aquellos que están en los cielos. Él menciona tronos, dominios, poderes o autoridades, y luego enfatiza que todos esos seres junto con todo el resto del universo han sido creados en y por medio del Hijo. El énfasis
en que el Hijo es el creador de los poderes espirituales. Nos recuerda lo que Pablo ya había mencionado anteriormente en capítulo 1. Versículo 13, cuando decía que nos libró de la autoridad de las tinieblas. Y cuando hablamos de ese pasaje, mostramos cómo a lo largo de toda la carta a los Colosenses es un énfasis que se repite una y otra vez: el dominio, la supremacía, la autoridad, la victoria de Jesucristo y de nosotros los creyentes en Cristo sobre los poderes y autoridades espirituales. Y aquí esa supremacía en 1:16 se presenta desde la perspectiva de que Él es el creador de esos poderes y autoridades espirituales. El Hijo Supremo sobre la creación, primero, porque Él es creador. Segundo, porque Él es propósito, meta o fin último de toda la creación. Así lo dice al final del versículo 16. Dice que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y esa preposición para indica precisamente propósito, meta o fin último. El Hijo Jesucristo es el propósito de todo lo que existe. La totalidad del universo apunta hacia Él. Él es el inicio, el origen, pero también es el fin, es la meta de todo lo que existe. Es el inicio por ser el creador y es el fin por ser el propósito de todo lo que existe. Cuando lleguemos al versículo 20, ese versículo va a especificar más detalladamente cuál es el propósito del universo entero y cómo ese propósito apunta a la persona y obra de Jesucristo. Por ahora el pasaje simplemente lo menciona. Él no solo es el origen, el inicio, sino también el fin o la meta de todo lo que existe. La tercera razón de por qué el Hijo es supremo sobre la creación: Él es anterior a todo lo que existe. Así comienza el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y como decíamos en el video anterior, precisamente porque Él es antes de todas las cosas, antes de que todo existiera, Él ya existía y existía desde toda la eternidad pasada. Precisamente por eso es que la palabra primogénito de ninguna manera, definitivamente no significa que Él sea la primera creación o la primera criatura, como decía Arrio, el hereje, hace muchos siglos, o como actualmente dicen los testigos de Jehová. El Hijo no es la primera creación. Él es anterior a todas las cosas y Él es el creador de todas las cosas. Esto nos indica su primacía temporal. Y como ya mencionamos, no se refiere a que, indica más bien que Él no puede ser el primer ser creado. El Hijo es supremo sobre la creación. 4 razones: Él es creador, Él es propósito, meta o fin último, Él es anterior. Y la cuarta razón es que Él es sustentador. Así dice al final del versículo 17. Todas las cosas en Él, en el Hijo, permanecen, y ese verbo indica que Jesucristo sostiene, unifica y provee orden a todo lo que existe. Él es el sustentador. No solamente dio origen al universo entero, sino que actualmente lo mantiene, lo sostiene, y si no fuera por esa obra del Hijo, la idea que nos da el pasaje es que todo se desintegraría. El Hijo sostiene la creación. Ahora, debemos preguntarnos por qué este énfasis que el pasaje presenta en la supremacía absoluta del Hijo sobre Tapanta, sobre el universo entero. Él, quien es absolutamente suficiente en el orden de la creación, es también suficiente para todo lo relacionado con nuestra salvación y con nuestra vida cristiana. Y de esa manera, entonces, al enfatizar la absoluta supremacía del Hijo sobre todo lo que existe, nos muestra que Él es el todo suficiente para nosotros, que nosotros tenemos nuestra plenitud en Él. Con relación a la creación, hay que notar que el Hijo es inicio, por ser el creador, es medio, por ser el sustentador, el que mantiene la creación el día de hoy, y es fin, por ser el propósito hacia el cual todo apunta.
Eso es lo primero que el pasaje presenta, el Hijo Supremo sobre la creación. Lo segundo, a partir de los versículos 18 y 19, es que el Hijo es supremo sobre la iglesia. Y la iglesia es presentada en este pasaje como la nueva creación. El paralelismo que vemos entre los versículos 15 al 17, lo que podríamos llamar la primera estrofa de este himno, porque eso es lo que este pasaje está mostrándonos, que es un himno de alabanza a ese Hijo quien es divino y quien es supremo. La primera estrofa de ese himno, en los versículos 15 al 17, es paralela a la segunda estrofa, que serían los versículos 18 y 19. Y hay varias ideas ahí que se repiten. Por ejemplo, la idea de la primogenitura, la idea de la divinidad se presenta en ambas estrofas, y es precisamente ese paralelismo el que nos muestra que Pablo está presentando a la iglesia como la nueva creación. Al inicio del pasaje, el Hijo es supremo sobre la creación. A la mitad del pasaje, el Hijo es supremo sobre la nueva creación, que es la iglesia. Y si allá al inicio había 4 razones de por qué el Hijo era supremo sobre la creación, aquí en esta segunda estrofa también nos muestra que el Hijo es supremo sobre la iglesia en 4 sentidos. Primero, una vez más se repite la idea del origen, porque el pasaje en el versículo 18 dice que Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y las ideas de origen, principio, primogénito nos muestran que la iglesia surge de la resurrección de Jesucristo. Al ser el primogénito de entre los muertos, la idea es que la resurrección de Cristo dio inicio a la iglesia como la nueva creación. Así como Él es el origen del universo físico, es también el origen de la iglesia. Pero la segunda razón, o el segundo sentido en el cual el Hijo es supremo sobre la iglesia, tiene que ver con su autoridad. Y Pablo presenta ahí una serie de palabras y de imágenes que enfatizan la autoridad del Hijo. Comencemos, por ejemplo, hablando de la palabra cabeza. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es una figura muy común en el Nuevo Testamento para referirse a la autoridad. En el pensamiento antiguo, en el pensamiento de los lectores originales de esta carta, la cabeza domina sobre el resto del cuerpo, tiene dominio, tiene autoridad. Es lo mismo que Pablo da a entender con la palabra principio. Él es cabeza, Él es principio, Él es primogénito, Él es primero. Esas 4 palabras juntas dan un énfasis muy fuerte a la idea de que el Hijo es la autoridad suprema de la iglesia. El tercer sentido en el cual el Hijo es supremo sobre la iglesia tiene que ver con que también, al igual que con el caso de la creación física, Él es el sustentador de la iglesia. ¿Por qué? Porque la cabeza no solamente nos habla de autoridad, sino que en el pensamiento antiguo la cabeza es la que sostiene y da vida a todo el cuerpo. Y al ser el Hijo la cabeza del cuerpo de la iglesia, la idea es que Él es el que alimenta, Él es el que sustenta, Él es el que mantiene a la iglesia en su vitalidad. Y el cuarto sentido en el cual el Hijo es supremo sobre la iglesia tiene que ver con que el Hijo es el complementador de la iglesia. Hay un complemento entre la cabeza y el cuerpo. Y la palabra plenitud que aparece ahí en el versículo 19, donde dice que en Él agradó toda la plenitud habitar, nos indica que la iglesia solo halla su plenitud en el Hijo. Él es la autoridad suprema sobre la iglesia. Él es supremo, el Hijo es supremo sobre la iglesia por ser el origen de donde surge la iglesia, por ser la autoridad absoluta sobre la iglesia, por ser el que sustenta la iglesia y por ser el complementador de la iglesia. La iglesia solo encuentra su plenitud precisamente en su cabeza, que es el Hijo. Ahora,
debemos prestar atención al tema de la eclesiología de la carta a los Colosenses, que aquí aparece por primera vez en los versículos 18 y 19. La doctrina acerca de la iglesia, eso es la eclesiología. ¿Qué nos enseña Colosenses acerca de la iglesia? La figura que aquí aparece, la imagen de la cabeza y el cuerpo, es precisamente la figura eclesiológica principal en toda la carta a los Colosenses. Aparece ahí en varios pasajes que ustedes pueden observar más adelante, ahí los menciono. Es la figura eclesiológica más importante, y esta figura, Cristo como cabeza, la iglesia como el cuerpo, enfatiza la absoluta dependencia de la iglesia en Cristo, quien es su cabeza. Y esa absoluta dependencia tiene que ver con todos los aspectos de la existencia de la iglesia. La iglesia depende de su cabeza, que es Cristo, en todos los sentidos. Ahora, debemos notar también esto, porque la idea que nos da la relación entre la cabeza y el cuerpo es que la eclesiología de Colosenses surge de la cristología. Son palabras teológicas con las cuales tenemos que irnos familiarizando. La doctrina sobre la iglesia surge de la doctrina sobre Cristo, al ser Él la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo interesante es que todas las doctrinas principales de Colosenses, la salvación, la soteriología, la iglesia, la eclesiología, la escatología, que es la doctrina de los eventos finales o futuros, la ética, que tiene que ver con el comportamiento, todas las doctrinas principales de la carta son cristocéntricas. Parten de Cristo y tienen su plenitud en Cristo, y no es ninguna sorpresa, porque de eso trata Colosenses, de nuestra plenitud en Cristo. Es la plenitud teológica o doctrinal que Colosenses presenta en la persona y obra de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos concluir esta sesión? Tenemos que pensar primero en nuestra comprensión de la creación física, nuestra comprensión de todo el universo material y nuestra comprensión de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ambas, nuestro entendimiento de la creación física y nuestro entendimiento de la iglesia, parten de Cristo y apuntan hacia Cristo. Cristo es el inicio, el origen, la fuente, pero es también el medio, el sustentador, y es la meta, es el propósito, es el fin último de todo lo que existe. Y ambas cosas aplican, y esto aplica tanto a la creación física como a la iglesia. Él es el inicio, Él es el sustentador, el medio, y Él es el propósito, el fin último de la creación física y de toda la iglesia también. Ahora, en el próximo video estudiaremos cuál es esa meta. Si Cristo es la meta de todo lo que existe y de la iglesia, si Él es la meta final, ¿en qué consiste esa meta? Lo vamos a ver el próximo video cuando hablemos de capítulo 1, versículo 20, la tercera estrofa y la más pequeña de este hermoso y maravilloso himno cristológico. En el próximo video vamos a hablar del verso 20 y cerrar nuestra exposición de todo este pasaje tan profundo, tan rico, tan hermoso que es Colosenses 1 del 15 al 20. Por ahora, valdría la pena que terminemos alabando al Señor, reconociendo su absoluta supremacía sobre el universo físico y sobre la iglesia. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos hacer eco de ese hermoso himno que Pablo compuso ahí en Colosenses 1 del 15 al 20 para reconocer, para confesar que tú eres Dios, que tú eres supremo sobre todo y sobre todos. Eres supremo sobre la creación física, eres supremo sobre la iglesia, que es la nueva creación. Y qué privilegio ser parte no solo de la creación original, sino también de tu pueblo. Tú eres supremo sobre nosotros. Gloria a tu nombre, porque nuestra plenitud está en ti. Que sigamos aprendiendo, practicando y ministrando tu palabra cada vez más y mejor. Te alabamos, Señor. Amén. Yo soy Mauricio Acuña y que el Señor te bendiga.